Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien y te doy la bienvenida a Casa Bíblica Argentina. El título del mensaje de hoy es El invidente inconveniente. Así que te invito a que juntos hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por el espacio que nos das para que podamos encontrarnos, leer tu palabra y meditar en ella. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos comprenderla y podamos sacar de tu palabra las riquezas que vos preparaste para nosotros en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Qué cosas te molestan? A mí hay cosas que me molestan y algunas me molestan mucho. ¿Hay personas que te resultan molestas? ¿Hay personas que te incomodan? Y si es así, pensá, ¿qué es lo que más te molesta de ese tipo de personas? Lo que nos molesta de alguien habla de nosotros. Si a mí me molesta que una persona sea muy prolija, es muy probable que sea porque yo soy muy desprolijo. Si me molesta que una persona sea puntual, es posible que yo no lo sea. Hoy quiero hablar de una persona que no le caía bien a mucha gente. Es más, la gente lo veía como un inconveniente. Te invito a que leamos juntos el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar.
entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En la historia del hombre ciego de nacimiento que está en Juan capítulo 9, hay varios personajes alrededor de él. Por un lado están los discípulos. También están los vecinos y testigos. Luego podemos ver a los fariseos y finalmente a los padres de este hombre. Y todos estos tienen algunas cosas en común. Primero, todos conocían al hombre invidente. En segundo lugar, todos ellos reconocieron un cambio evidente en el hombre invidente. En tercer lugar, todos lo consideraban un inconveniente, una molestia, era como una piedra en el zapato. Lo curioso de esto es que cuando era ciego parecía no incomodar a nadie, pero ahora, sanado por Jesús, se convirtió en un dolor de cabeza para muchos. En cuarto lugar, otra cosa que era común para todos es que todos fueron afectados de distinta manera por Jesús. Lo que quiero resaltar en esta meditación es cómo la figura de Jesús afecta a cada persona y cómo lo hace de distinta manera. Y esto depende de su perspectiva. En esta historia, todos los personajes están conectados por Jesús, por algo que Él hizo en una sola persona. Conozcamos a cada uno de estos personajes y lo vamos a ver por orden de aparición, como en las películas. Hablemos entonces del hombre ciego de nacimiento. Yo lo veo como una víctima de la ceguera, una víctima de los discípulos, de sus vecinos, una víctima de los fariseos e incluso, lo más triste de todo, una víctima de sus padres. ¿Te diste cuenta que nadie festejó el cambio que hubo en su vida? Por el contrario, todos los cuestionaron. Hasta pareciera que estaban más felices cuando este hombre no podía ver. Pienso en él como un hombre sin esperanza. Ver para él no era algo que extrañara. Él nunca supo qué era ver. Su condición era natural para él. ¿Por qué debería cambiar? Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús está pasando por ahí y él no grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como lo haría Bartimeo. Este hombre no espera un cambio. Es Jesús quien se fija en él. Es Jesús quien toma la iniciativa. Esto también me hace pensar en cuántas cosas nos incapacitan y que no nos estamos dando cuenta. Posiblemente alguno crea que ya está listo, que ya no puede pasar nada más, porque no sabe, porque no puede, porque no tiene. Y como el ciego, no te das cuenta
que Jesús está fijando sus ojos en vos. Antes de hacer el milagro en este hombre, Jesús tiene una conversación muy interesante con sus discípulos sobre cuál era la razón de esta ceguera. Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es algo muy difícil de entender y de aceptar, incluso para nosotros. Jesús amplía su respuesta y ahora enfocándose no en la necesidad de este hombre ciego, sino en su propia necesidad. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y aquí podemos ver el corazón de Jesús como el del hijo que sirve a su padre. Él no dice, yo tengo la obligación. Él dice, yo tengo una necesidad. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dice que para él predicar el Evangelio lo siente como una necesidad, no como una obligación. Es que quien va entendiendo cada vez más el amor de Dios el Padre, también va sintiendo cada vez más mayor necesidad en servirle con obediencia. Servirle y obedecerle como una respuesta lógica y natural para ese amor que Dios nos dio. Por otra parte, están los discípulos. Hace un momento te dije que vi a este hombre como una víctima. Y tal vez al ver a los discípulos estemos viendo a los primeros victimarios de este hombre. Los discípulos se creen con la suficiente experiencia y sabiduría como para discernir a las personas. Ellos tienen su propia regla y con su propia regla practican un hobby: encontrar culpables en todos lados. Mucha gente hace eso. Se cae una torre en Siloé y mata a 18 personas y creen que fue por ser más pecadores que el resto. Lo mismo piensan cuando Pilato mata a algunos galileos y mezcla su sangre con lo sacrificado a sus ídolos. Ven a algunos que echan fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo impiden porque no se congregan en el mismo lugar. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Unos samaritanos no quieren recibir a Jesús y ya quieren pedir fuego del cielo para que los queme vivos. Ven a Jesús hablar con una mujer samaritana y se asombran, se tapan la boca. ¿Cómo puede ser que hable con esta mujer? El caso de este hombre ciego de nacimiento no es la excepción. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿quién tiene la culpa? Siempre es muy conveniente encontrar a alguien que está peor que nosotros porque nos hace sentir mejores. Y decimos, lo mío no es nada. ¿Nunca lo pensaste? Yo sí, y muchas veces. Esta es la mejor manera de cerrarle la boca a nuestra conciencia. Veo la actitud de estos discípulos frente a la tragedia de este hombre y pienso en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros decimos o hacemos ante la tragedia que vive el mundo. Hace unos días me llegó un video donde se veía el edificio de una congregación que se estaba prendiendo fuego en los Estados Unidos. En ese lugar se estaba llevando a cabo la boda de una pareja homosexual. De pronto cayó un rayo. Todo se prendió fuego y ninguno sobrevivió. Con mi esposa no pudimos más que entristecernos
por las almas de esas personas. Sin embargo, lamentablemente, estoy seguro de que alguno habrá festejado esta situación. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Culpables. Amigos, si fuera así, el mundo estaría lleno de ciegos, incluso en el lugar donde nos congregamos. Nuestras Biblias estarían en braille. Ojo, más adelante Jesús va a hablar de otro tipo de ceguera, de una ceguera que sí es resultado del pecado. Más adelante, en la historia, encontramos a los vecinos. Y aquí encontramos a los segundos victimarios. Nunca faltan los curiosos. Ellos no aportan nada, solo quieren saciar su hambre de chismear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son los que hablan, los que hacen conjeturas, los que sacan conclusiones aún sin saber nada. Estos nunca hacen algo por el que está sufriendo. Lo suyo es opinar. Pueden ser muy crueles en sus palabras, pueden ser despiadados en sus comentarios. Solo se alimentan de la carne de la víctima, la devoran aún estando viva. Sus preguntas y comentarios vienen disfrazados de cierta piedad. Y no me vas a creer, pero en estas artes algunos creyentes se han perfeccionado. Y se escuchan comentarios como: parece que vieron al hermanito en algo raro. Te cuento esto para que estemos orando, porque hay que ayudarlo. Este tipo de personas, representadas por los vecinos, suelen andar poniendo etiquetas. Unos decían, él es. Otros decían, se parece a él. ¿Por qué dudarían tanto? La respuesta es sencilla, porque no lo conocen. Los vecinos suelen hablar de lo que no conocen. Ante la opinión de la gente sobre su identidad, ¿cuál es la actitud del hombre que había sido ciego? Él es categórico, afirma: yo soy. Solo una persona que tiene en claro su identidad puede pararse frente a cualquiera y decir: yo soy. Ante todas las preguntas que le hacen, este hombre responde con el mismo discurso, lo que Jesús había hecho en él. Esta es una respuesta categórica. El yo soy es mucho más contundente que el yo sé. Muchos podrán poner en duda tus palabras, dudarán de tu conocimiento, de tu teología, argumentarán en contra de tu apologética, pero nadie podrá discutir la evidencia de una vida transformada. Más adelante, los fariseos le van a tirar con toda su artillería teológica, con argumentos de la razón. Ellos se juntan para armar un argumento poderoso y le dan esta respuesta al hombre que había sido ciego. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y entonces el hombre que había nacido ciego derriba con una respuesta sencilla toda su estructura, todo su argumento. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Todo lo que te digan en contra de tu fe queda por el piso ante la evidencia de una vida cambiada. Más adelante en esta historia encontramos a los terceros victimarios, los fariseos. No podían faltar los fariseos en esta historia. Este es un grupo muy particular y tal vez el más cruel de todos. Ellos no desconocen la verdad, pero no quieren verla
ni mucho menos aceptarla. ¿Por qué? Porque aceptar la verdad sería chocar contra ella, y chocar contra la verdad tiraría abajo todo un sistema que ellos mismos habían construido. Es verdad, con base en la palabra de Dios. Y el problema no está en la base, sino en lo que ellos construyeron sobre esa base. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 9 y hasta el versículo 17, que debemos mirar con mucho cuidado cómo edificamos sobre ese fundamento que ya está puesto y que es Cristo Jesús. No es solo poner la base. De hecho, la base cumple todos los requisitos de Dios. Es la construcción que hacemos sobre esa base. Ya sea que construyamos nuestra vida, que construyamos nuestra familia, que construyamos nuestro ministerio. Todo debe cumplir con el diseño de Dios. Estas personas, los fariseos, en su interior saben que no pueden contra la verdad. Y entonces tratan de desacreditarla. Tratan de borrar toda evidencia. Tratan de destruir toda prueba de verdad. En Juan capítulo 12, versículos del 9 al 11, estos mismos fariseos que supieron de la resurrección de Lázaro, ven con mucho desagrado cómo otros judíos creen en Jesús por el testimonio del mismo Lázaro. Entonces se ponen de acuerdo entre ellos para matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Ellos quieren borrar toda evidencia de la verdad. Quieren destruir toda prueba que demuestre que Jesús es el Mesías. Porque si Jesús es quien dice ser, toda esa estructura que sostiene su sistema religioso se caerá. No solo Jesús es un peligro, ahora también la evidencia de este hombre cambiado es un peligro para los fariseos. Por último, encontramos a los cuartos victimarios, los menos pensados y los que más duelen. Son los padres del hombre ciego de nacimiento. Porque ellos son los que debían protegerlo, debían contenerlo, apoyarlo. Ellos son los que tenían que animarlo, tenían que levantarlo. Ellos debían estar con él en el momento más importante de su vida. Pero en lugar de hacer esto, lo dejan solo. Y cuando los fariseos le preguntan acerca de qué pasó con su hijo, ellos responden: edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. En otras palabras, ellos están diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con él. Lo dejaron solo. ¿Por qué algunos padres actuarían así, dejando solos a sus hijos cuando más los necesitan? Por algo tan tonto, pero al mismo tiempo tan poderoso y tan peligroso para toda relación. ¿El qué dirán? El qué dirán los demás muchas veces es la razón por la cual muchos padres descuidan a sus hijos. Esto fue lo que le pasó a los padres de este hombre. Tenían terror al qué dirán. De hecho, la Biblia dice que la respuesta de ellos fue por miedo, ya que si alguno reconocía y confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. ¿Conoces algún caso de un padre o de una madre que le haya dicho a su hijo o a su hija: más vale que no me hagas quedar mal? Y algunos van más allá: me avergüenzo de vos. Otros son más sutiles y le dicen a sus hijos:
¿por qué no sos como fulanito, que es un ejemplo? Mirá, este mensaje es devastador para el crecimiento y desarrollo de los hijos, porque cuando actuamos de esta manera, lo que le estamos diciendo a nuestros hijos es: para mí, los otros son más importantes que vos. Es terrible, ¿no? En esta historia, Jesús desaparece en el versículo 7 y vuelve a aparecer en el versículo 35 del capítulo 9. Desde el versículo 8 y hasta el versículo 34, Jesús es el hombre invisible. Él no está allí en el momento de las conversaciones, cuando hablan los vecinos, cuando hablan los fariseos, cuando hablan los padres. Él no está presente allí, pero está allí, porque Él es el centro de esta conversación. Su persona los convoca y los afecta a cada uno de una manera distinta. Jesús es un problema para todos, menos para el hombre que había sido ciego. ¿Por qué Jesús es un problema para algunos y una bendición para otros? ¿Sabes por qué? Porque no todos están parados en el mismo lugar. Y esto le da a cada uno una perspectiva distinta de Jesús. Es como la fábula que dice: el león y el tigre son inofensivos. Los que son muy peligrosos son las gallinas y los pollitos. Esto le enseñaba la mamá lombriz a sus hijitos. ¿Te das cuenta? Es una cuestión de perspectiva, de dónde estamos parados. Jesús y el hombre que había recibido la vista eran un inconveniente para aquellos que eran indiferentes a la necesidad de los otros, como los vecinos. También era un inconveniente para los que seguían una tradición ancestral a la que llamaban religión, como los fariseos. Jesús y el hombre que había recibido la vista también eran un inconveniente para los que vivían pendiente de la opinión de los demás, como los padres de este hombre. E incluso para los que no ven como una necesidad el servir a Dios, como ocurría con los discípulos hasta ese momento. Me atrevo a decir que Jesús incomodó incluso hasta al mismo hombre ciego de nacimiento, porque él no buscó ser sanado. Jesús obró en él cumpliendo su propósito para que las obras de Dios se manifiesten en él. La verdad es que este hombre, cuando era ciego, no tenía ningún problema. No ver no era un problema, ya él había nacido así. Los vecinos eran buenos vecinos, cada uno cada tanto le daba alguna moneda. Los fariseos eran buenos, no lo molestaban. Sus padres eran los mejores. Pero cuando apareció Jesús, sacó todo a la luz, y él pudo ver a cada uno como realmente era. Cuando Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, no se refería solo a darle vista a los ciegos, sino a todos. Jesús incomoda, porque hace ver aquello que no se quiere ver, lo que está oculto, eso que a las personas nos avergüenza, que queremos mantener en la oscuridad. Todo lo que ocurrió con este hombre ciego, y de lo que nadie encontraba explicación, ni el ciego, ni los judíos, ni los vecinos, ni los fariseos, ni sus propios padres, todo tenía un porqué. Este suceso iba a revelarles a todos una verdad fundamental. Ver y no hacer nada es una ceguera que nace de un corazón endurecido.
y produce más pecado. Este invidente inconveniente nos hace ver y considerar en qué lugar estamos parados y cuál es nuestra perspectiva de Jesús. Te invito a que hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que encontramos en Juan capítulo 9. Gracias porque podemos ver el cambio que vos hacés cuando llegás a una vida. Cómo traes luz, cómo traes claridad ante situaciones que están en oscuridad para nosotros, que no llegamos a entender. Pero cuando vos venís a nuestras vidas, abrís nuestros ojos para que podamos ver las cosas como vos las ves. Padre, gracias. Te rogamos que podamos caminar siempre en tu luz, que podamos andar en la luz de tu palabra, que podamos experimentar cambios en nuestras vidas, aunque esos cambios incomoden a muchos. Señor, te damos gracias por lo que hiciste y por lo que vas a seguir haciendo en nosotros. Y te rogamos también, Señor, que podamos ser luz para otros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.